Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura, socialista. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha vivido todo este movimiento gamonal que ha conseguido que haya empatía en otras ciudades de España y que ha conseguido que el alcalde, a pesar de que en un principio había dicho de ninguna de las maneras, tenga que ceder? ¿Cómo lo ha vivido usted? Pues cuando se inició el conflicto y a los 2 días o 3 días de ver por los medios de comunicación lo que estaba pasando, inmediatamente me di cuenta de que la derecha y la derecha mediática de este país sigue cometiendo las mismas torpezas de siempre. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un conflicto, inmediatamente empiezan a preguntarse quién está detrás, quién dirige eso, quién lidera eso. Porque se han olvidado, si es que alguna vez lo entendieron, que existe hoy una cosa que se llama Internet. Y que muchas veces detrás de esas cosas no existe nadie más que los propios ciudadanos, que se autoconvocan, que no hay que buscar al cabeza de turco para ver qué extraña operación política se está formando, en este caso, en Burgos. Los que no somos de mar adentro, los que no trabajamos en el mar, cuando miramos al mar nos escandalizan las olas, lo que nos da miedo las olas, si hay mar bravío, no, las olas. El marinero, el que está trabajando en el mar, las olas no le preocupa mucho, le preocupa el mar de fondo. Eso es lo que le preocupa. Y aquí nos hemos parado otra vez, y la derecha yo creo que se ha vuelto a parar otra vez, en el oleaje. Bueno, aquí hay un oleaje, pero cuando sople el viento más débilmente o deje de soplar, se acabó la historia. Y por lo tanto aguantamos 2 o 3 días que haya unas olas aquí que más o menos parece que van a arrasar algunas cosas, que no van a arrasar nada, y cuando pase ese viento, el alcalde volverá de nuevo a hacer una obra pública que los vecinos no querían. Y los vecinos, yo sospecho que no solamente se estaban moviendo por el oleaje que hacían, sino por el mar de fondo que existe en Burgos y en toda España. Es decir, que sea esto solamente lo que le ha inquietado al gobierno del PP, lo que le ha escandalizado, y no le escandalice la muerte de inmigrantes, la violencia de género, la privatización de la sanidad, el deterioro en educación, la gente que hay en paro, se habla siempre de la gente joven, que está en paro en un 50 y tanto por ciento, pero el gran problema, por lo menos lo que yo conozco en mi tierra, está la gente de 35 a 45 años, que fueron los que se fueron cuando el boom de la construcción, a trabajar a la construcción, abandonaron los estudios, hoy tienen 35 años, no tienen nada. Y esas cosas no escandalizan, lo que escandaliza es solamente a preguntarse quién está detrás de ese oleaje, cuando no hay nadie detrás. Lo que hay es un mar de fondo que de vez en cuando está allí. A ver, en esta línea hoy el diario El País publica el informe que ha elaborado la policía de la comisaría de Burgos. Y hay 2 o 3 datos muy interesantes. Gamonal no es un enseño revolucionario exportable a todo el país. Y además dicen que los vecinos, los representantes vecinales, intentaron en todo momento que no hubiera incidentes, que no hubiera altercados. Es verdad que hay presencia de algunos elementos anarquistas que generan tensión y violencia, fundamentalmente de Burgos y también de algunas otras ciudades cercanas, pero esto no es un ensayo revolucionario exportable a todo el país, pero lo cierto es que se ha producido un fenómeno de contagio en muchas ciudades que uno indica, dice, no se movilizan solo por Gamonal, se movilizan porque hay un enfado, ¿no?, en estos momentos social. Pero fíjate que entonces la policía sospechaba que podría haber un ensayo revolucionario en Burgos para exportarlo al resto del país. ¿Por qué sospechaba eso? ¿Por qué sospechaba eso en estos momentos a la policía, que ahora dice se descarta que sea un ensayo revolucionario? ¿Por qué cree usted que lo sospechaba? Pues porque seguramente tienen la sensación de que el pueblo español está aguantando más de la cuenta, y muchas veces nos hemos hecho la pregunta en los medios de comunicación, en la calle. Bueno, parece que aquí hay una enorme pasividad. Cuando Grecia se tiró a la calle, cuando Portugal se tiró a la calle, aquí en España había olas, pero había olas momentáneas y sectoriales. Y yo creo que el gobierno es consciente de que, a pesar de los datos económicos que nominalmente se nos explican, hay una situación muy dramática en España. Pero hay datos económicos que sí están cambiando, sí, que sí están mejorando. Es decir, hoy decíamos expansión, dice un crecimiento del 2%, la prima ha bajado, la bolsa está alta. Es decir, si hay datos, como dice Paco, si hay datos que indican, digo, grandes. Yo creo que además vivimos en este momento en esas sensaciones contrapuestas con datos que dicen, oye, esto ha mejorado, esto ha mejorado, esto ha mejorado, pero luego bajas a la realidad de la gente y si igual de mal o peor. Mira, los que tenemos hijos en edad de trabajar y no trabajan, estamos deseando que Rajoy triunfe, deseando que esto sea verdad. Es decir, que crezca España un 2% y pueda haber empleo en condiciones que la juventud... Es decir, cuando yo escucho a gente decir, es que los socialistas o los que estáis en la oposición no queréis que España vaya bien, digo, serás tú, porque yo tengo un interés desmedido para que España vaya bien, para que mis hijos puedan trabajar.
Entonces, ojalá fuera verdad. Ahora nos tienen que explicar por qué el ministro Guindo hace 3 meses decía que hacía falta un crecimiento del 2% para crear empleo y el otro día se va a las Cortes y dice que con un 0,3% de crecimiento se puede crear empleo. Un empleo precario, frágil, ¿no? Eso no es empleo. Pero fíjese, presidente, expansión hoy. Sí. Se habla de crecimiento ya del 2. ¿Y cómo lo explican? Es decir, ¿dónde vamos a crecer? ¿Dónde vamos a crecer? ¿En la construcción? ¿Vamos a crecer en la industria? Que dice la Unión Europea que en España y en otros países de la Unión Europea la industria ya no va a dar más de sí porque tecnológicamente está muy avanzada y no puede crear más puestos de trabajo. ¿Va a ser en la agricultura, donde dice que solamente un 5% se va a encargar de trabajar en el campo? ¿Dónde va a ser? Va a ser precisamente en la inteligencia y la innovación, precisamente en sitios donde el gobierno está quitando casi todas las partidas presupuestarias.